Hola, gracias por sumarte al podcast Territorios Indígenas y Turismo. Pensemos juntos y juntas y construyamos en colectivo nuevos aportes para el empoderamiento indígena en América Latina y el Caribe. Yo les saludo desde Mendoza, Argentina, en este primer episodio de Territorios Indígenas y Turismo. Este primer episodio donde vamos a hablar un poco del concepto de a qué nos referimos con turismo indígena, cómo se entiende en los diferentes países también de América Latina y el Caribe, un poco su relación con el turismo comunitario, que es un poco su primo hermano conceptualmente, y también un poco de cómo se da esto del turismo en los territorios indígenas, un poco de contexto histórico también. Y es una introducción un poco lo que vamos a hacer en este primer episodio sobre lo que va a venir después, ¿no? Que vamos a ir profundizando y hablando de lo que pasa en diferentes países, en diferentes territorios indígenas de América Latina y el Caribe. Para eso, obviamente, estamos también con Jean-Philippe desde Santiago, ¿no? Así es. Rubén, qué bueno que estamos comenzando todo este proceso, ¿no es cierto? Es una aventura, ¿no? Una aventura este podcast. Y estoy muy contento de que la estemos llevando a cabo. Bueno, por acá, Jean-Philippe Lemoigne, estoy en Santiago de Chile en este momento. Y como dije, contentísimo de que podamos comenzar esta conversa, ¿ah? Es una conversación que esperamos que le sirva a mucha gente. Los distintos actores, ¿no es cierto?, que trabajan apoyando el desarrollo del turismo indígena y turismo comunitario en América Latina y el Caribe. Es decir, aquí podemos incluir no tan solo bueno, a los emprendimientos indígenas, sino que también las comunidades, las organizaciones, ¿no es cierto? Y también los gobiernos, ¿no es cierto? Podríamos tener algunas personas que nos escuchen de profesionales que trabajan en agencias de gobierno que están encargadas del desarrollo turístico y también del desarrollo indígena, la academia, por supuesto, y, ¿por qué no?, ONGs, fundaciones o cooperación internacional que es bien fundamental en algunos países de América Latina. Sí, creemos muy importante conversar, debatir, intercambiar ideas, pensar juntos y ver cómo podemos ir aportando, ¿no? Cada uno Así desde es. su lugar al desarrollo y al fortalecimiento del turismo indígena. Y no es solamente, o sea, no solamente vamos a estar nosotros dos, sino que Sí, nosotros vamos a estar en todos los capítulos, pero vamos a tener invitados. Y eso es súper interesante. Invitados que trabajan en el área, es decir, indígenas de la academia, de ONGs, de gobiernos. Vamos a tratar de ser bien, de diversificar, ¿no es cierto?, Eh, a nuestros invitados. También en algún momento vamos a invitar a personas de habla inglesa o que hablen francés, o también de Brasil, ¿no es cierto?, para poder integrar a Brasil en esta conversación. Así que contentísimo y bueno, comencemos con nuestro diálogo, ¿ah? sí, ¿Te de parece, hecho, Rubén? sí, totalmente. De hecho, solamente una aclaración un poquito más, que probablemente este sea el único o uno de los pocos que estemos solos, ¿no? La Sí, mayoría vamos a tratar de que sea con invitados e así es, invitadas. así es. Em, Así que bueno, creo que hay muchos conceptos en el mundo del turismo, muchos títulos, ¿no? Que turismo indígena, turismo comunitario, ecoturismo, turismo de naturaleza, turismo de aventura, hay como muchísimos y cada vez aparecen nuevos conceptos y nuevos títulos. Entonces, me parece importante definir y tratar de aclarar, ¿no? ¿Qué es el turismo indígena, ¿no? O a qué nos referimos con turismo indígena? Porque incluso en este concepto hay mucha confusión a nivel masivo, ¿no? Creo por ahí nosotros estamos más en el sector y nos rodeamos con gente que ya lleva muchos años trabajando y por ahí la tiene más clara, pero si salimos un poco de ese sector, de nuestro núcleo en el que normalmente nos rodeamos y hablamos de turismo indígena, aparece mucha confusión, ¿no? Incluso Ujú, yéndose a sí, lugares contrarios de lo que realmente es. así es, pero ¿sabes qué? Sucedió en algún momento
eh, con el turismo indígena algo que está sucediendo en este instante con el turismo regenerativo. ¿Ah? Eso como que podemos hacer esa comparación. Eh, Mira, el turismo indígena ya lleva muchísimo tiempo en un proceso de desarrollo. Simplemente que se llamó en algún momento turismo comunitario, que es una forma de hacer turismo, ¿ah? Es una forma de hacer turismo, pero puede ser cualquier tipo de comunidad, eso es. Y quizás nosotros también nos va a escuchar alguna persona que es afrodescendiente o algún campesino, ¿no es cierto? Que, bueno, está lleno de comunidades campesinas en Latinoamérica y el Caribe. eh, y la verdad es que sí, sí hay una diferencia. El turismo indígena solamente lo pueden hacer los indígenas y está basado en su cultura. Esa es como una definición súper, súper general. Luego podemos ir en detalle de, claro, cómo pone en valor su cultura, etcétera. Pero, o inclusive, de acuerdo a algunas definiciones de organizaciones internacionales, eh, definen el turismo indígena con porcentaje, ¿ah? Como que después de cierto porcentaje de los dueños, como de más del 51% de los dueños son indígenas, es considerado turismo indígena. Pero eso ya depende de cada país. Claro. Tiene que haber sí o sí control indígena, inclusive lo podríamos decir así, ¿ah? Como Ujú. control indígena basado en su cultura, como para que ésta no sea vendida de una manera eh, vendida la cultura, ¿no es cierto? Puesta o mercantilizada, como se le llama. Así que bueno, eso sería turismo indígena y esa es como la diferencia con turismo comunitario, que es una forma de hacer turismo finalmente. Claro, sí, bueno, primero aclarar que también hay muchos conceptos, ¿no? O sea, hay muchas formas de denominar lo que es el turismo indígena, ¿sí? No hay una sola, tal vez haya una Sí, oficial, ¿no? Si vamos a determinadas organizaciones, ¿no? sí, sí, pero ¿sabes qué, Rubén? Hay un tema que inclusive es mejor llamarlo turismo en territorios indígenas, Claro. porque pueden haber Bueno, miles de formas de hacer turismo. Algunas veces también se considera como parte del turismo cultural, el turismo indígena. claro, sí, sí. ¿Ves? Yo, em, yo entiendo que cuando hablamos de títulos o conceptos de turismo, eh, pueden estar haciendo referencia al tipo de actividad, ¿no? que se ofrece, y pienso en turismo aventura o turismo en naturaleza, que la marca está en qué tipo de actividad se ofrece, ¿no? Otra variante es si nos metemos en la forma de gestión, ¿no? En la forma de Ujú. administración, ¿no? Que ahí hablamos Exacto. de el turismo comunitario, ¿no? Que puede ser de aventura, naturaleza, pero la marca o la Sí, referencia es quién gestiona, quién sí, controla, quién sí. administra y de qué forma. Pero Y el ¿sabes qué? turismo Ahí tocan... indígena, Ajá, sí, sí, continúa, y continúa. cierro con esto, que el turismo indígena yo entiendo que es un poquito de los dos, ¿no? Porque Sí, yo el turismo indígena inmediatamente al concepto que me lleva, y esto me acuerdo y lo entendí mucho y aprecié mucho cómo me lo explicó Manuel Maribur, mapuche, que probablemente esté como invitado, ¿no? En algún episodio. ujú, ujú. Em, y él me hablaba y yo entendía que habían como dos componentes en la definición del turismo indígena. Uno, que tenga cierto control indígena, cierta participación. Después, bueno, ahí hay variante en cuanto a los porcentajes, pero tiene que haber un control. Entonces toca un poco esa parte de quién lo gestiona y también toca un poco de qué tipo de actividad se ofrece, porque él me hablaba mucho de que Absolutamente. tiene que poner en valor la cultura indígena, ¿no? Sí, Entonces acá creo que se entiende un poco mejor por ahí el concepto. sí, y mira que, bueno, hay muchos autores de la academia que han escrito bastante sobre turismo indígena. De hecho, los primeros libros aparecen a finales de la década de los 70. Los primeros libros que desde la antropología nacieron esos primeros, y después ya como en el año 1996 nace el primer, o sea, se publica el primer libro que es llamado Turismo Indígena, a Indigenous Tourism, de Butler and Hinch, y ahí esa definición es la que sigue, es como que la que ha sido mayormente reconocida y adoptada por varias organizaciones a nivel internacional. Y sabes qué, tú estabas tocando un tema súper crucial.
hay algunos autores que dicen que justamente el turismo indígena es una mezcla entre turismo cultural y el turismo aventura, pero considerando todas las actividades outdoors que se pueden realizar en un Claro, territorio indígena, como un trekking, ¿no es cierto? Inclusive kayaking, de todo. Bueno, kayaking, que los kayaks de claro, dónde vienen también son es una invención indígena, ¿no? Las hamacas claro. también, bueno, hay tantas cosas que se ocupan Sí, en el tema outdoor que son invenciones indígenas. Entonces, claro, es una mezcla, pero por eso pueden haber muchas definiciones, pero lo básico es el control indígena basado en su cultura, y en donde se comparte la cultura. Y esa forma de compartir la cultura puede ser de diferentes maneras, pero claro. sí tiene que haber un proceso de planificación en donde las personas de una comunidad o de un territorio hagan una consulta entre ellos y con los mayores, con los ancianos, ¿no es cierto? Y con los líderes espirituales también sobre qué se puede compartir o no de la cultura y qué lugares del territorio se pueden visitar o no. Eso es algo muy, muy importante. Claro, sí, haciendo esa comparación que hablamos con el turismo aventura, claro, esa forma de compartir su cultura, como decías Ujú. vos, puede ser andando en kayak, por ejemplo, o en algún bote tradicional, alguna Es canoa que tradicional, o con una comida, Es que el ¿no? relato también, pues Rubén, si el Claro, relato da lo mismo qué tipo de actividad, ¿no es cierto?, se realice, pero el relato. Es- hay muchos líderes indígenas que dicen que a través del turismo, o sea, utilizando el turismo como una herramienta, se puede lograr compartir la verdadera historia de los lugares, la verdadera historia desde el punto de vista indígena, y eso es tan real. La historia, ¿no es cierto? El mundo occidental cuenta una historia de colonización y justamente con el relato en una actividad turística, los indígenas tienen la posibilidad de poder compartir la verdadera historia, la que les contó el abuelo, el bisabuelo, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuál es la historia de los cerros, la importancia de los árboles, por qué no se puede ir a cierto lugar? Esa sabiduría que se llama el conocimiento ecológico ancestral y el conocimiento ancestral ligado a la cultura misma, ¿no es cierto? Que es lo que la mantiene viva y la hace como tal. Así sí. que es bien interesante. Ujú. Y ahí nos metemos un poco en el turismo como una práctica para descolonizar narrativas, ¿no? Uf, sí, Que, sí, que a mí me tengan, fascina esa área. sí, sí, que La tengan, descolonización. Obvio, es que no es solo la narrativa, sino que son los territorios también. Ahí tenemos claro. tanto que se puede trabajar, Juan. Sí, quería volver un Y poquito, me quedaron dos cosas. Una, bueno, esa diferencia con el turismo comunitario y lo otro es ese paralelismo que planteabas con el turismo regenerativo, que quiero que planteemos ay, es que enseguida. hay, Pero sí, pero es pará, que hay varias. Sí, dale, dale. primero, con esa relación con el turismo comunitario, a ver si estás de acuerdo. em, yo entiendo que por ahí una diferencia que puede plantearse ahí, además de la que vos decías que por ahí el turismo comunitario también habla de comunidades rurales, que por ahí no son indígenas, pero son pueblos rurales, de afrodescendientes que no se consideran indígenas, por ejemplo. Y también creo que otra parte, otra diferencia puede encontrarse en la administración colectiva del recurso Sí, turístico, ¿no? sí, Porque sí. el turismo, para el turismo comunitario es una obligación, ¿no? Que sea Sí, pero también, colectivo. pero ¿sabes qué, Rubén? También dentro del turismo comunitario se habla de turismo comunitario y turismo de base comunitaria, y algunos Claro, hacen la diferencia, que el turismo también. comunitario, ¿no es cierto? El de Sí, base sí, comunitaria es realmente el turismo que la comunidad de manera asociativa lo genera, lo crea y lo ofrece al turista y también lo opera. O sea, lo operan completamente y los beneficios se reparten. claro. Porque es distinto que haya un turismo comunitario en una comunidad y que no haya esa repartición de los beneficios, sino que cada uno reciba el dinero, ¿no es cierto?, de acuerdo a las ganancias provenientes del ejercicio mismo de la actividad turística. Claro, en Ujú. cambio, en el turismo indígena, tranquilamente puede ser solo una persona, ¿no? Que tiene Pu- su en- emprendimiento, seguramente lo va a es- consultar con toda su comunidad y todo, pero es un emprendimiento privado, individual, ¿no? Y pone en marcha sus exacto, derechos y es turismo indígena. pero imagínate, en cualquier ciudad, pero yo te voy a dar el caso de Quebec.
la ciudad de Quebec, la ville de Quebec. Hay un restaurante indígena. Los dueños son indígenas y ofrecen comida indígena, Huron Wendat. ¿Es turismo indígena? Claro que es turismo indígena, Sí, porque ellos claro, están, si bien es cierto, están ubicados en el casco antiguo de Quebec, que está todo el proceso de colonización, o sea, que proviene de hace 500 años, ¿no es cierto? Más de 500 años todo ese proceso ahí en la ville de Quebec. Eh, pero ellos comparten su cultura a través de la gastronomía o la culinaria indígena y tiene un relato, además, el plato, ¿no es cierto? Entonces, claro que puede ser considerado turismo indígena, por eso hay distintas maneras. claro, claro. Nuevamente llegamos a la misma definición, Rubén, es una persona indígena que comparte su cultura a través de la actividad turística. Eso es Exactamente. finalmente. Ujú. Y me interesa profundizar un poco en esto que hablabas con el turismo regenerativo, ¿no? Que decías que más o menos lo que está pasando ahora con el turismo regenerativo en algún momento pasó con el turismo indígena, ¿no? Sí, O con el sí, concepto. mira, sí, yo creo el concepto, porque bueno, voy a agregar unas cosas antes, Rubén, porque mira, yo creo que les va a interesar a la audiencia que también se habla mucho de turismo rural, ¿ya? Pero ¿qué es la ruralidad? También caemos en el tema de que es muy diversa. Están incorporados los indígenas, pero también están incorporados los campesinos, los afrodescendientes, las minorías raciales, que depende del país, ¿ah? Porque hay países como Colombia que tienen muchas divisiones y también el turismo social, ¿ah? Claro. El turismo social Solidario o el también. turismo solidario, claro, el turismo solidario, que viene desde de la solidaridad como de los países desarrollados con los países tercermundistas, esa es la realidad. Y también el turismo por pobreza, que va ligado obviamente al turismo solidario, pero ese proviene más que nada de todo un proceso que llevó las Naciones Unidas para decir que el turismo es una herramienta que puede combatir la pobreza y en específico el ecoturismo, que también es otra definición interesante, otro concepto interesante, porque el ecoturismo, si bien es cierto, está ligado a áreas naturales, también habla de las comunidades, que las comunidades tienen que ser beneficiadas con pocas personas, ¿no es cierto? Grupos pequeños, en donde la interpretación es importante, y ahí nosotros hablamos de relato, el relato indígena, e inclusive hay si no me equivoco, una autora australiana de apellido Seppel, que por ahí por el 2005, espero no equivocarme en la fecha, pero por ahí por el 2005 saca un libro que se llama A Indigenous Ecotourism, ecoturismo indígena. Súper interesante y justamente habla sobre esta relación. Ya, voy a llegar ahora, a veces me extiendo mucho, Rubén, tú me paras nomás, porque Quiero que me es, respondas por qué ese paralelismo del turismo somos regenerativo. Estoy apasionados en esperando. esto. Lo anoté cuando lo Mira, mencionaste y dije, esto lo vuelvo a preguntar. es que es interesante porque, mira, el turismo sostenible ah, ah, comenzó por allá por el año, bueno, desde 1992 con la Claro, cumbre, con la con cumbre Río. de Río, la primera, después en Johannesburgo, también aparece el turismo responsable, pero siguió liderando el turismo sostenible, ¿no es cierto? Y de repente aparece hace algunos años el turismo regenerativo, que se venía trabajando ya hace bastante tiempo, eh, pero durante la última década tenía un repunte bastante Sí. importante y en los últimos 5 años más aún, sobre todo en la época de pandemia. Yo creo que la pandemia detonó todo esto, como la regeneración, poder volver dejar mejor los ecosistemas, ¿no es cierto?, de lo que nosotros los encontramos, ese tipo de cosas. Pero ¿por qué yo hago el paralelismo? Porque en Latinoamérica y el Caribe se habla mucho de turismo comunitario y de repente llega el turismo indígena. ¿Ah? Y el turismo indígena, claro, se había desarrollado en otras latitudes muy fuertes, en Canadá, en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, incluyendo Hawái, y de repente llega acá, a Latinoamérica y el Caribe, a la región.
Y acá se hablaba de turismo rural comunitario, de turismo comunitario, de turismo solidario comunitario, etcétera. Eh, pero finalmente es turismo hecho por indígenas en territorios indígenas. Eh, ya no voy a volver a lo que estábamos explicando anteriormente, pero te das cuenta, entonces llega a ser como un movimiento bien fuerte, pero que se entendió, ¿ah? Y que los líderes indígenas se empoderaron de esto. Pero desde los gobiernos, no mucho, salvo hay algunos gobiernos que sí lo entendieron así, que es Chile y Colombia. Chile, Colombia, México son las organizaciones de base las que lo entienden así, pero el gobierno todavía todavía habla de turismo. eh, no recuerdo bien el concepto, pero hablan como, eh, como una categoría muy amplia de turismo, y ahí dentro de eso está Claro. el turismo ligado a las comunidades indígenas. Bueno, todavía ni siquiera el turismo comunitario en muchos países está oficialmente legislado, ¿no? Sí, no, en legislación falta muchísimo, son Claro, contados con los dedos de las manos los países que tienen legislación al respecto. Bueno, y como te decía, entonces llega el turismo indígena como a posicionarse y anteriormente, y bueno, el turismo regenerativo hace lo mismo con el turismo sostenible. ¿No es cierto que todavía estamos intentando entender cómo poder activar en un 100% el turismo sostenible, que bueno, la sostenibilidad finalmente uno tiende hacia, y aparece esto de la regeneración, que cuesta mucho más entenderlo aún. Como que hay procesos, hay que estudiar un poco más, ¿no es cierto?, para poder entender el concepto, porque es bien espiritual también. ¿Ah? sí. De hecho, Y, vamos a y tener seguramente un episodio específicamente de eso, sí, porque da sí, para mucho, ¿no? De da para turismo mucho. regenerativo y comunidades indígenas. Así que sobre eso hablaremos en otro Sí, episodio. sí, sí, Pero bueno, me parece vamos a invitar. interesante. Dale, Sí, que vamos a invitar a una amiga que tenemos ahí en Perú, a ver si yo creo que nos va a decir que sí. ¿Ah? puede ser. Que ella justamente es indígena y es experta en turismo regenerativo. Entonces, de hecho, la regeneración como tal está muy ligada a la vida indígena. Entonces, Claro. vamos a hablar sobre todos esos temas súper interesantes. Ujú, Sí, sí. Bueno, me parece también que estaría bueno que profundicemos sobre cómo las comunidades indígenas se han beneficiado del turismo, ¿no? Porque el turismo se presenta y al final es una herramienta, ¿no? Una herramienta ujú, más que puede traer perjuicios también, ¿no? Así como puede traer muchos beneficios. Em, yo he preguntado mucho en comunidades que he visitado, donde he estado, sobre de iniciativas turísticas, ¿no? De comunidades indígenas, sobre cómo ha sido su proceso, cómo lo ven hoy en día, después de mucho tiempo. em, y me he encontrado con puras cosas positivas, ¿no? Obviamente deben haber casos en los que ha traído muchos problemas, seguro, no tengo duda. em, pero me parece importante resaltar porque también hay algo instalado y que en parte es cierto, de todos los perjuicios que trae el turismo, ¿no? A una sociedad, ya sea indígena o no indígena. Pero me parece resaltar por qué nosotros hablamos tanto de turismo indígena, por qué queremos fortalecer esto, ¿no? Y en eso tengo recuerdos de testimonios muy específicos, me acuerdo en la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, Sinchihuarmis, em, que estaban totalmente agradecidos a lo que había sido el turismo para con ellas. em, Probablemente tengamos también un episodio, ¿no? Donde hablemos con ellas. Pero bueno, es un de caso mujeres de indígenas. mujeres indígenas en la Amazonía Ujú. ecuatoriana. Recuerdo a ellas, ¿no? Cómo hablaban de cómo empezaron a emprender en turismo, ¿no? Cuando su contexto por ahí les decían que iban a fallar, ¿no? No le tenían mucha fe. Y ellas a través del turismo pudieron empoderarse, no solamente como iniciativa, como empresa, sino como mujeres, ¿no? Después, casos de revalorización de la cultura. Yo tengo muy presente también muchos casos que me han contado que muchos aspectos culturales de ellos no le daban tanto valor, hasta les daba vergüenza, ¿no? Em,
por ejemplo, un caso también en Ecuador, los indígenas Sáchilas, ahí en el centro de Ecuador, no tan lejos de Quito. Ellos me decían que les daba vergüenza salir con su vestimenta a la ciudad o con el pelo pintado de rojo, ¿no? Porque la gente los burlaba, se les reía, la gente como ahí de alrededor de las comunidades, ¿no? Sí, La gente de la ciudad, de los núcleos sí. urbanos. Y cuando empezaron a relacionarse con turistas, los turistas era todo lo contrario. ¿No? Le generaba admiración su vestimenta, le generaba admiración que todavía mantuvieran sus costumbres, sus comidas típicas y lo animaban a que, les animaban a que siguieran utilizando su vestimenta, que siguieran con sus costumbres. Entonces, eso me parece también muy fuerte de cómo muchas comunidades indígenas, a través de la percepción de las opiniones de los turistas, ¿sí? Ellos como dicen, ah, lo mío está bueno, lo mío vale, Sí, lo mira, mío fortalece el no está tan mal como orgullo. me dicen mis vecinos, ¿no? Claro, Entonces, fortalece el orgullo, Rubén. Es que hay que entender el proceso de colonización que ha sido devastador, devastador. ¿Cuántas historias no me ha tocado escuchar de amigos que me cuentan, no, es que a nosotros no, inclusive amigos que no tienen tanta edad, y dicen, cuando yo iba al colegio no me dejaban hablar la lengua, o mis papás no me hablaron en mi lengua materna, y por eso no la hablo, porque ellos sufrieron mucho con todo el proceso de colonización. Entonces sentían vergüenza, etcétera. Esas historias son brutales. ¿Ah? Por eso yo también hablo de que el turismo indígena permite activar un proceso de reconciliación entre el indígena y no indígena para que hagamos una mejor sociedad en cada uno de los países. Entenderse mejor, comprender las realidades, las diferentes realidades. Y claro, y en ese sentido, bueno, el turismo, claro que puede ser utilizado como una herramienta, y lo es, ¿ah? Lo es. Eh, pero también a los indígenas hay que comentarles que es así, o sea, lo tienen que entender de esa manera, que ellos pueden utilizar esto como una herramienta para su beneficio en distintas áreas, en diferentes áreas, como la revitalización de la lengua, ¿no es cierto? Compartir la lengua. Hay muchos pueblos que han perdido completamente la lengua y en otros en donde solamente quedan un par de ancianos que la hablan y a través del turismo se puede recuperar esto. Obviamente que hay escépticos, ¿ah? Que te dicen, ya, pero ¿cómo lo vas a recuperar? Pero bueno, es un paso, aunque sea el más mínimo, de poner una señalética primero en tu lengua y con letra más grande, ¿no es cierto?, en la lengua indígena y más pequeño en español o en inglés. Eso ya ayuda, porque hay niños que están creciendo sin hablar la lengua y ya es segunda generación que no la habla. Entonces, ¿cómo poder recuperar eso? Porque hay lenguas que pertenecen a pueblos en donde son muy pocos habitantes y si desaparece, esa lengua desaparece para siempre y eso es sabiduría ancestral, ¿no es cierto? Eh, bueno, para la lengua, revitalizar prácticas tradicionales, diferentes formas de hacer las cosas, inclusive la agricultura, que hoy en día se está hablando también de bastante de agroturismo indígena, ¿no es cierto? Ese es otro tema que vamos ujú, a sí, incluir en algún podcast. Eh, y recuperación del territorio, ¿ah? O la puesta en valor del territorio, porque lo ocupas el territorio para que no se vayan a instalar grandes empresas extractivistas, ¿no es cierto? Eh, y a través del turismo se hace una planificación de tu territorio indígena, puedes decir, ya, vamos a hacer esta actividad acá, acá, acá. Entonces, cuando llegan a planificar, oye, pero nosotros estamos ocupando el territorio, se puede claro. prestar para eso también. Hay muchos beneficios, muchas posibilidades de hacer cosas tremendas y, por supuesto, mejorar o sea, que tiene un beneficio económico, ¿no es cierto? Claro, Eso sí, sí, también. sí. Sí, Tremendo, hay tremendo. muchos casos de esos que mencionabas, bueno, este territorio, este espacio, no lo estábamos utilizando y estaba la amenaza de determinada empresa o hasta mismo el Estado Nacional. Entonces ahí Claro, pensando qué podíamos hacer en este espacio, surgió la idea del turismo o alguien nos acercó exacto. la idea del turismo, ¿no? Sí, Entonces ahí hay sí. una herramienta muy poderosa. Lo mismo también con otros casos de, no sé, de determinado tejido, ¿no? Ancestral que se estaba Ujú, perdiendo, que hay una persona en la comunidad que lo hace
y el turista lo empezó a valorar, todos quieren aprender esa forma de tejido, por ejemplo. Sí, Entonces, ¿qué pasó? sí. Le dijimos que a muchas jóvenes de la misma comunidad que aprendan el tejido para ofrecérselo Ujú. al turista, ¿no? Porque había mucha demanda y una sola persona no podía determinados días, entonces necesitamos otra persona que pueda ofrecer ese tour, Sí. digamos, del tejido ancestral, pero al mismo tiempo son muchas personas jóvenes que están aprendiendo esa práctica ancestral, ¿no? Eso me parece maravilloso O sea, y del turismo, además, ¿no? sí, es maravilloso, pero además que generas una actividad económica que permita a los jóvenes quedarse en el territorio. Al igual como te dije anteriormente, pero sobre otro tema, he escuchado muchas veces a muchas personas ya mayores en sus comunidades decir, no hay jóvenes en la comunidad, se tienen que ir porque no hay nada que hacer. ¿Y qué sucede con eso? Se eroda la cultura, se dejan de hacer las prácticas tradicionales, se dejan de hacer las ceremonias, eh, ya no hay tanta conversación entre el anciano y el joven. Entonces, que las personas y que los jóvenes se queden en los territorios y tengan una oportunidad de trabajo, eso es maravilloso, porque ellos van a tener Sí. sus hijos ahí, esos niños van a crecer con los ancianos que le transmiten la cultura, etcétera. Entonces, también por ese lado, ayuda muchísimo a los indígenas a poder perpetuar la cultura en el tiempo. Sí, y Ujú. sumo dos elementos más. Uno, bueno, esto también de cambiar determinada forma o determinada actividad económica, ¿no? El caso de pasar de talar árboles a conservar, ¿no? Para el turismo, ¿no? Porque ahora Sí. había una nueva oportunidad de ingreso que era poniendo en valor las aves que tenemos acá, y si cortamos los árboles no tenemos aves, ¿no? Entonces, ese cambio de actividad Sí, económica, ¿no? De una más destructiva a una posibilidad de no, conservemos esto porque el turista valora sí. estar en estos espacios con mucha arboleda, el avistaje de aves, ¿no? Entonces ahí también hay una cosa importante. Y una otra última también es la incidencia política, ¿no? Ujú. Creo que es una herramienta también para que las comunidades se empoderen y digan, bueno, acá estamos, ¿no? Em, tenemos todo esto, pero además tenemos esta iniciativa de turismo, tenemos todo esto de turismo, como una herramienta más para ir a plantarse, ¿no? Ante los gobiernos nacionales o estatales, y estar ahí con un poco más, Mm. más presente, ¿no? ¿Hay algo de eso Sí. también o no? Sí, también, también, absolutamente. Es que ahí viene un tema de gobernanza. Aquí vamos a sacar varios Otro podcasts. capítulo, hay Es que como para anotarlo. que la audiencia vea de todos los temas que vamos a tratar. Mira, Sí, uno que se me ocurrió recién es justamente hablar sobre este tema del ecoturismo indígena, y hay un caso muy particular en Leticia. Yo tengo un amigo ahí que en Leticia, esto es en Colombia, en la Amazonía colombiana, ahí hay una frontera tripartita también entre eso te iba a decir Colombia, que Brasil y aclararas que Perú. era Leticia, pues si no van a pensar que era una prima. Sí. En Leticia, y mira, ahí, claro, tienen todo un proceso con de volver a cuidar el medio ambiente, ¿no? Bien, bien interesante. Vamos a hacer un podcast también de eso, una conversación. Y lo otro, que tú estabas hablando de la gobernanza. Claro, la gobernanza es súper importante y eso da para tremenda conversación porque es súper necesario fortalecerse, ¿ah? Y que haya un proceso de empoderamiento de los indígenas y que se organicen para golpear la mesa. Hay muchas organizaciones indígenas en Latinoamérica muy potentes, pero que son más bien políticas y no son expertas en turismo. Pero y a la vez también puedo decir, y esto de manera bastante orgullosa, porque me siento orgulloso de Latinoamérica y el Caribe, porque hay muchas organizaciones de base también que tienen bastantes años. Eh, Tenemos a Tusoco, la red Tusoco en Bolivia, ¿no es cierto? Tenemos a FEPSE en Ecuador, tenemos también RITA en México, que son como las más antiguas, y luego tenemos también a la ANTI en Chile, a SONTIC en Colombia. Todas estas son organizaciones de base y probablemente hay personas que van a escuchar este podcast y van a decir, sí, yo la Claro, conozco o soy sí, parte sí. de esa organización.
Eh, También está la RATURC allá en Argentina, ¿ah? Que, de Sí. turismo rural comunitario. Tenemos a Rednati en Perú, Redturi en Panamá, la Recotur en Honduras. Y así, bueno, hay otros países que también se tienen que organizar para poder avanzar en este proceso de empoderamiento. Y finalmente, estas organizaciones eh, tienen que ser capaces de golpear la mesa, ¿no es cierto? Y de dirigir el desarrollo turístico. Falta muchísimo, pero ahí vamos, trabajando todos en conjunto para que los gobiernos también abran la mente. Y cuando tú hablabas, Rubén, a mí se me vino a la cabeza también un tema súper importante, que es una oportunidad para los gobiernos también, ¿ah? Porque los gobiernos siempre están muy temerosos de activar los derechos indígenas, no saben. Y de hecho, el turismo, a través del turismo, es una forma de poder activar los derechos indígenas. Y mira, voy a conectar con lo primero que empezamos a conversar, con esta definición de turismo indígena y por qué es diferente del turismo comunitario, y también tienen que ver los derechos indígenas porque hay documentos internacionales, ¿no es cierto? El convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que son parte del desarrollo turístico de los territorios. No lo puedes dejar afuera. Entonces entra la conversación. Entonces, el turismo indígena, en resumidas cuentas, es hecho por indígenas, basado en su cultura, pero además tiene el componente de los derechos que no lo tienen los otros. Claro, hay derechos universales de la humanidad, etcétera, pero hay documentos que avalan el derecho indígena en sí. Inclusive en América Latina está la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas que la lanzó la OEA 2016 o 17 por ahí, si no me equivoco. Entonces, es otro componente más, ¿te das cuenta? Muy bien, creo que lo podemos dejar ahí por hoy. No, no sé si te queda algo más con esto, pero creo que tenemos muchas ventanas abiertas en Sí, la que iremos entrando en episodios que vendrán más adelante. sí, El pero próximo nombraste ujú, un poco de la asociación sí, que vamos a conocer en el próximo sí, episodio. sí, va a estar bien interesante el próximo capítulo, así que no se lo pierdan. Vamos a estar con Doris Hakanamihoy. Ella es una profesional indígena que trabaja en el Viceministerio de Turismo de Colombia, así que nos vamos a ir a Colombia. Probablemente yo me voy a estar tomando un café colombiano cuando conversemos con ellos. Bueno, entonces ella va a estar, si bien es cierto, es indígena, nos va a estar comentando de todas las cosas que están sucediendo en turismo indígena en Colombia. Y también Eduardo Gil, que Eduardo es un empresario indígena Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, es decir, es parte de los 4 pueblos indígenas que son dueños de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y él además, bueno, tiene su empresa que es Wiwa Tours y además es presidente de la Asociación Nacional de Turismo Indígena de Colombia, de SONTIC. Así que va a estar bien interesante el próximo capítulo, no se lo pierdan. Ahí les esperamos entonces en el próximo capítulo. Jean-Philippe, un gusto, podría estar muchísimas más horas hablando Sí, con vos de todo esto. así es, un abrazo y dejamos invitados entonces a toda la audiencia a que nos sigan, porque esto está muy interesante. Y quién sabe, en algún momento alguno de ustedes va a ser parte también de este podcast. Así que Así nos es. vemos en la próxima. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y seguirnos para no perderte el próximo encuentro con más invitados y reflexiones en torno a territorios indígenas y turismo.